Hace unas semanas, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, aprobó una ley que afectaría grandemente a las más de 800,000 personas indocumentadas viviendo en el estado. Tras la aprobación de esta ley, muchos temieron lo que pudiera pasar y decidieron dejar de ir a sus trabajos e incluso muchos recogieron sus pertenencias y se marcharon a otros estados. Esto terminó causando que los negocios de construcción y agricultura se vieran muy afectados, ya que gran parte de las personas que toman estos trabajos tan duros emigraron de Florida hacia otros estados como Georgia y otros. Muchos jefes de compañías e incluso políticos han comenzado a rogarles a las personas indocumentadas que regresen, revelando el verdadero objetivo detrás de esta ley. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de cuál es este objetivo secreto y qué efectos puede tener para el futuro de la economía de Florida, y lo que ha pasado alrededor de esta ley. Antes de continuar, tenga en cuenta que ya hicimos un video en el canal hablando acerca de los efectos que podría tener esta ley en la economía de Florida si todos los inmigrantes indocumentados se fueran. Al final de ese video, les comenté que lo más probable es que esta ley no iba a llegar a ninguna parte porque fue aprobada solo con el objetivo de asustar. Aunque lo que dijimos en ese video fue lo que ocurrió, nunca pensé que los políticos iban a revelar su plan tan rápido. Esto nos muestra cuán importantes son estas personas indocumentadas para la economía del estado de Florida, y cuán claro era que esto no iba a llegar a ningún lado. Así que hablemos de una vez de este plan secreto. ¿Por qué aprobaron la ley si sabían de la importancia de estas personas para la economía? ¿Sabían que una gran parte de la población de Florida son latinos, lo que significa que la ley no les iba a caer muy bien? La respuesta simple es dinero, mientras que una respuesta un poco más rebuscada es que esta ley nunca fue aprobada para afectar directamente a las personas que ya viven en el estado de Florida, sino que más bien fue aprobada para asustar a aquellas personas que entraron a los Estados Unidos después del vencimiento del Title 42. Les estoy diciendo esto porque aunque los diferentes parámetros de la ley suenan bastante feos, la realidad es que es muy difícil que la misma tenga mucho efecto. Por ejemplo, una de las cosas que más terminaron asustando a las personas es el hecho de que la ley dice que si una persona con documentos agarra conduciendo un carro con personas indocumentadas en el mismo, inclusive la persona con papeles se puede meter en problemas para las personas que tienen familiares indocumentados y que manejan con ellos en su auto. Esto no es tan serio como se lo han pintado ciertos medios, ya que primero que todo, rara vez los policías hacen detenciones rutinarias en Florida. Además, si a mí me para un policía y tengo una amistad o un familiar indocumentado al lado, esa persona no le van a pedir documentos. Me van a pedir documentos a mí, que soy el que está conduciendo. Así que siempre que la persona que esté conduciendo sea la que tenga documentos, si el policía lo para porque cometió alguna infracción, es muy poco probable que le pregunten por la documentación del resto de las personas en el auto. Cuando juntamos todo esto con el hecho de que en el pasado han aprobado leyes parecidas en otros estados y que hoy en día nada pasa realmente, hace pensar a muchos que esto es solamente un pitbull sin dientes, un perro que ladra pero no muerde. La triste realidad es que aunque una gran parte de la población documentada viene a los Estados Unidos a trabajar, proveer a la economía y ayudar a sus familias, otra parte viene solo a aprovecharse de las ayudas del gobierno. Esto hace que muchos gobiernos no quieran tener que incurrir en todos estos gastos. Se estima que anualmente la población indocumentada le cuesta a los contribuyentes entre 12 a 16 mil millones de dólares. Estos costos vienen desde gastos de alojamiento hasta costos de salud. El Mercat reportó que el gobierno federal gastó casi $1,000 millones en ayuda médica para personas sin documentos. Este número ha crecido mucho en los últimos 7 años. Tras el vencimiento de Telefoto, muchos estados no sabían qué hacer con los indocumentados, como por ejemplo, en Chicago, donde vimos personas indocumentadas durmiendo y viviendo prácticamente en el lobby de una comisaría, porque el gobierno no sabía dónde ponerlos, no tenían lugar para ellos. Florida ha aprobado una ley para no tener que cargar con todos esos gastos y para no tener que incurrir en gastos extra debido a una nueva ola de inmigrantes indocumentados. ¿Es esto justo para las personas honradas que están entrando a los Estados Unidos y que ahora tienen miedo de venir a Florida a vivir con sus familiares debido a todo lo que está pasando? ¿O es esto justo para las personas que ya vivían en Florida, que eran honradas y aportaban a la economía y que nunca han hecho nada malo? En mi opinión, no es justo. En un video que hice hace un par de semanas,
Les comenté que tal vez esto es el comienzo de la reforma migratoria que necesitamos tanto en los Estados Unidos para permitir que esas personas honradas se queden en el país y puedan aportar a la economía sin tener miedo de ser perseguidas. Además, para hacer que esas personas que no aportan a la economía, que son indocumentadas y que afectan al resto de los ciudadanos, dejen de afectar. Por el momento, no se ha dado información sobre una nueva reforma migratoria, a pesar de que es extremadamente necesaria. Lo que sí puedo decirles es que al menos en Florida todo ha regresado más o menos a la normalidad. La economía de Florida no se destruyó, no se quedó sin trabajadores. La realidad es que tomar esta decisión no ayudó mucho a los políticos en Florida, ya que una gran parte de la población es latina y no estará muy a favor en las próximas elecciones. Muchas personas no están contentas con esta decisión tras toda esta novela. Espero que todos hayamos aprendido de lo que ocurrió y que los políticos hayan dado cuenta de que tomar decisiones en contra de una de las comunidades más importantes de tu estado no es una buena decisión. Espero que nosotros hayamos aprendido a no dejarnos llevar por el miedo que nos quieren meter los medios constantemente, ya que si analizamos un poco las cosas, nos damos cuenta de la realidad desde el principio. Se sabía que esta ley había salido para contrarrestar el vencimiento de tallonis y que realmente era muy poco probable que se ejerciera desde el punto de vista de sus impulsores. Algunos republicanos de Florida han admitido su error y están tratando de convencer a la fuerza laboral migrante de que la ley fue solo para asustar a la gente, nada más. Alina García Ricote y Juan Fernández Barquín asistieron a un evento patrocinado por el alcalde, el republicano Lea Esteban Bobo. Pero su torpe apelación no convenció a todos. Esta ley anti-inmigrante penaliza el transporte de personas indocumentadas a Florida, invalida las licencias de conducir emitidas por otros estados y evita que los gobiernos locales emitan tarjetas de identificación a los indocumentados. Una situación que ha sacudido a la comunidad migrante y ha generado una reacción violenta. Rick Rudd, un granjero del estado, confiesa con pesar que están perdiendo empleados que se están yendo a Georgia y otros estados vecinos. En un intento desesperado, ruega a su fuerza laboral que se quede, prometiendo recursos y apoyo por parte de representantes estatales. Es una carrera contra el tiempo para salvar la economía y el bienestar de Florida. Alina García, visiblemente consternada, admite que el propósito de la ley se ha cumplido, asustar a la gente para que no venga a Florida. Sin embargo, Juan Fernández Barquín difiere de sus colegas y defiende apasionadamente la ley anti-inmigrante. Para él, es más que solo política de miedo. Es una medida necesaria y aplaude al gobernador DeSantis por priorizar esta iniciativa. Mientras tanto, las calles de Florida se llenan de manifestantes que aclaman sus derechos y advierten sobre las consecuencias devastadoras de esta ley. Trabajadores, estudiantes y miembros de la comunidad indocumentados consideran abandonar el estado, y el futuro de Florida pende de un hilo. La ley anti-inmigrante en Florida ha desatado un enfrentamiento político y social sin precedentes. ¿Fue realmente un error político o una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden? Mientras tanto, la comunidad inmigrante y el futuro de Florida están atrapados en medio. ¿Qué decidirá el destino de este estado icónico? Pero esto no es todo. La ley aprobada por el gobernador Ron DeSantis tiene muchas implicaciones. No te vayas de tu asiento, porque entraremos a lo mejor del video. La ley en Florida ha impuesto medidas drásticas que van más allá de simples regulaciones de transporte y documentos de identificación. Esta ley también establece multas severas para aquellos que infrinjan sus disposiciones. Bajo esta ley, el transporte de una persona indocumentada hacia Florida se considera un delito grave de tercer grado. Esto implica que cualquier individuo que realice esta acción, ya sea con conocimiento o debiendo razonablemente saberlo, puede enfrentar hasta 5 años de prisión y una multa de $5,000. Pero las implicaciones no terminan ahí. Si el transporte involucra a un menor indocumentado, el delito se eleva a un grado A1S, lo que significa que las penas de prisión pueden aumentar significativamente y las consecuencias legales para el responsable pueden volverse aún más graves. Es importante destacar que la ley no hace distinciones entre parientes y no parientes. Esto significa que si alguien cruza la frontera estatal con un hermano que ha ingresado ilegalmente desde Nuevo México, se consideraría un delito en Florida. Esta falta de distinción genera una preocupación adicional para aquellos que intentan ayudar a sus seres queridos en situaciones de emergencia. Además,
Es relevante mencionar que tanto las multas como las penas de prisión se acumulan por cada persona indocumentada que se transporte. Por lo tanto, si alguien lleva en su vehículo 2 personas sin estatus migratorio y cruza la frontera estatal, podría enfrentar hasta una década en prisión y una multa significativa. Es crucial entender que estas multas y penas pueden tener un impacto devastador tanto en la vida de las personas que intentan ayudar a los inmigrantes como en la dinámica social y económica de Florida. La solidaridad y asistencia hacia aquellos en situación migratoria irregular pueden enfrentar consecuencias desproporcionadas bajo esta ley, lo que podría afectar profundamente la vida de las personas en el tejido de la sociedad. En Florida, la nueva ley de inmigración también tiene el potencial de afectar la industria turística, ya que crea un entorno hostil para los visitantes. El 60% de los turistas ingresan a Florida por carretera, y la advertencia emitida por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos sobre el ambiente hostil en el estado podría disuadir a muchos de visitarlo. Además, los sectores de primera línea, como la salud, el cuidado infantil, los servicios sociales y el sector agrícola dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes, lo que podría llevar a una escasez de mano de obra y afectar la economía estatal. La ley migratoria de Florida ha generado un intenso debate y ha suscitado preocupaciones tanto a nivel social como económico. Si bien los republicanos admiten que ha sido un error en términos políticos, la ley sigue vigente y sus consecuencias son alarmantes. Las disposiciones de la ley imponen sanciones drásticas, desde multas severas hasta penas de prisión prolongadas. Para aquellos que transporten personas indocumentadas hacia Florida, la falta de distinción entre parientes y no parientes aumenta la incertidumbre y la ansiedad entre aquellos que desean ayudar a sus seres queridos en situaciones de emergencia. Es importante considerar las implicaciones tanto para aquellos que intentan brindar apoyo como para la dinámica social y económica de Florida. Las multas y las penas de prisión acumulativas pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas y en la sociedad en general. Además, esta ley genera tensiones y confrontaciones en un estado que depende en gran medida de la contribución de la fuerza laboral. La posibilidad de que trabajadores y familias abandonen el estado afectaría la economía y los sectores clave, como la agricultura y la construcción. En última instancia, es esencial abordar las preocupaciones relacionadas con la inmigración de manera equilibrada y compasiva. Si bien es necesario proteger las fronteras y garantizar el cumplimiento de las leyes, también se deben considerar alternativas que promuevan una convivencia pacífica y justa para todos. En medio de esta controversia, queda por ver cómo se desarrollará el futuro de la ley antiinmigrante en Florida y cómo se equilibrarán los intereses políticos, sociales y económicos para construir una comunidad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Y como ya es mi costumbre, te voy a compartir estrategias para proteger tu dinero en tiempos de crisis económica e inflación, como ahorrar en una cuenta de alto rendimiento. Considera abrir una cuenta de ahorros en una institución financiera que ofrezca una tasa de interés competitiva.